Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana, de este martes 20 de septiembre, y lo hacemos saludando al doctor Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien, un poquito preocupado, Daniel, porque acabo de ver que han salido hace unas horas los datos de la deuda pública del Reino de España. Pues esto está disparado, cuesta abajo y sin frenos. Por tercer mes consecutivo ya hemos superado el 1,5 billón de deuda. Mm. Esto no hay cristiano que lo aguante, ni país, ni cuerpo que lo resista, doctor Lacalle. Claro, y esto es algo en lo que nunca se habla cuando se habla de la recuperación. España, en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, ha perdido 38.000 millones de PIB desde la pandemia, está todavía sin recuperar el PIB del año 2019 y eso después de aumentar la deuda en más de 200 y pico mil millones. Y entonces este aumento constante de la deuda pública lo que muestra es que España no está creciendo, está endeudándose, ¿verdad? Porque claro, con los datos ya de aumento de deuda pública y los datos de rebote de PIB del año 2022, vamos a seguir en un entorno muy malo. Y ojo, aquí hay truco. Porque, no es que haya truco, pero en la deuda pública, como se computa de cara a Bruselas, no se incluye la deuda que acumulan las administraciones públicas entre ellas, ¿no? Cuando una administración pública tiene deuda de otra, Ajá. etcétera. Si ponemos en conjunto todos los pasivos de la administración pública, de las administraciones públicas, son más de 2 billones. Eso es una barbaridad. Escuchaba yo hace algunas horas en su canal, al cual yo le recomiendo, por cierto, a todos nuestros espectadores que se suscriban, Daniel Lacalle, porque ahí van de verdad a atender a opiniones y análisis económicos de la máxima calidad. En uno de tus podcasts, Daniel, que llevaba el título de Nos acercamos a una recesión global, hablabas, por ejemplo, de cómo las estimaciones de crecimiento pues seguían estimando, valga la redundancia, que el mundo pues crecería alrededor de un 2%. Todo ello dentro de ese contexto de voces preocupantes que nos alertan acerca de una recesión global. ¿Realmente va a ser para tanto? Yo creo que lo que quería decir precisamente en ese vídeo es que se nos está intentando, como ocurrió también en la crisis del 2008, decir que esto es un problema de todo el mundo. ¿Mm? Y en el año 2022 y en el año 2023 las estimaciones de momento y lo que se está perfilando es que el problema no es de todo el mundo, que hay muchas economías que lo están haciendo muy bien, que hay muchas economías que siguen por encima de los niveles del año 2019 y que siguen generando crecimiento y que en la Unión Europea tenemos un problema y que en España tenemos un problema doble, ¿no? Yo creo que es importante recordarle a la gente que, ojo, que nos están volviendo a intentar, como ocurrió, ¿te acuerdas de la crisis financiera? ¿No? Decían la crisis Sí, financiera internacional, como si no sí, tuviese nada que ver con nosotros, ¿no? sí, sí. Y ese es el nuevo mantra, ¿verdad? Lo cierto es que había, doctor Lacalle, y esto también lo escuchaba en tu canal, un exceso de optimismo, quizás, ¿no? Mm, Decías, y yo mm. coincido plenamente, como no puede ser de otra manera, un exceso de optimismo fundamentado, por ejemplo, en unos multiplicadores fiscales, bueno, pues motivados por unos estímulos prácticamente rayanos ya en lo imposible, ¿no? Se había Claro. infravalorado también, por otra parte, la crisis energética, y bueno, pues llevábamos años por lo demás, y en esto pues hemos escuchado insistir, no solamente al doctor Lacalle, sino otros prestigiosos economistas como la doctora María Blanco, como Rayo y tantos otros, bueno, pues en esa barra libre, en ese exceso de estímulos monetarios, en esas determinadas áreas geográficas del mundo donde pues se imprime dinero sin ton ni son, como si lo fueran a prohibir mañana, pensando que bueno, pues la fiesta no va a terminar nunca. Lo cierto es que la fiesta llega un momento que termina. Claro, y además los efectos son disminuyentes. Una de las cosas que se ha demostrado en la salida de la pandemia, mucho antes de que hubiese ninguna crisis energética, es que esos enormes estímulos fiscales y estímulos monetarios generan un efecto placebo muy corto y luego dejan una estela de deuda y de empeoramiento de la capacidad de la economía de recuperarse mucho más fuerte. Fíjate lo que te estaba comentando antes, ¿no? O sea, hablamos de la recuperación
recuperación de España y lo ponemos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y dirías, vale, esto es un desastre absoluto, ¿no? Y eso ha ocurrido también en la eurozona. Fíjate que ahora nos están todo el día, todo el armazón propagandístico de los gobiernos nos intenta decir que la inflación no tiene nada que ver con imprimir dinero, ¿no? Y en la inflación en la eurozona es del 9,1% y en Suiza es del 3,5%. ¡Oh, qué casualidad! ¿No? Y están al lado, están igualmente expuestos a los problemas energéticos, igualmente expuestos a eso que llaman las cadenas de suministros y si lo miras en la subyacente también es muchísimo menor, ¿no? Los países, de hecho, muchos de los países más importadores de materias primas tienen menor inflación que países de la eurozona o de Estados Unidos, donde se ha tirado de ese exceso monetario masivamente. O sea que estamos regando, nos han regado el mercado de liquidez y claro, paradójicamente o no paradójicamente, eso es lo que ha motivado nuestro problema. Aprovechando que tengo al doctor Lacalle, no quiero yo pasar por alto unas declaraciones que me tienen sin vivir en mí desde hace unas horas, cuáles son las que le ha hecho el ínclito ministro Escrivá esta mañana a Carlos Alsina. Está molesto el gobierno, doctor Lacalle, ¿sabe usted por qué? Porque hay algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso y cuyos mandos fiscales y económicos pilota nuestro amigo el brillantísimo Laschetti, que ha osado seguir bajando impuestos. Fíjese usted, sí. Anatema, cosa nefanda y diabólica. Y entonces han sacado a Escrivá, que era el ministro que tenían más a mano, a decir que le van a retirar a las comunidades autónomas las competencias fiscales. Por varias razones. Primero, porque, claro, les está fastidiando porque quedan 8 meses para las elecciones municipales y autonómicas que gentes como estos peligrosos fascistas, lo digo irónicamente, de la Comunidad Autónoma de Madrid, disminuyan la presión fiscal de los ciudadanos y por si acaso algún barón autonómico, como por ejemplo Paje o Fernández Vara o Fernández Bala, que así le llaman por su afición a velocidad, se les ocurre hacer lo mismo. Y claro, porque a 8 meses de las elecciones, insisto, pues a lo mejor hay gente que dice, pues hombre, igual no votamos a unos tíos que no dejan de rejonearnos fiscalmente, ¿no? Es todo un sin Dios. ¿Hasta cuándo van a seguir engañándonos estos tipos, Daniel? Bueno, pues hasta que la gente no lo tolere más. O sea, lo que está diciendo el señor Escrivá es empíricamente falso. Primero, la Comunidad de Madrid aporta el 75% de los fondos de la caja común con la que se financian los servicios públicos de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, esa idea de que baja los impuestos y no hay dinero para los servicios públicos es una falacia. Segundo, que una persona que dice que las autonomías tienen que existir solamente para gastar más y subir los impuestos, lo que está diciendo es que no son autonomías, sino que son sucursales del expolio. Claro, entonces eso no es una autonomía. Una autonomía tiene que tener una parte de autonomía fiscal y una parte de autonomía en cuanto a sus gastos, a gestionar. Se llama gestionar. Aquí lo que está introduciendo el gobierno es que no se puede gestionar. Que lo único que se puede hacer es lo que diga el gobierno según le parezca al gobierno. Porque, ojo, al gobierno le parecía fatal bajar el impuesto del IVA del gas y ahora les parece fenomenal. Claro. Les parecía que era imposible bajar el IVA de las mascarillas y luego les pareció facilísimo. Es decir, en realidad lo que le molesta realmente a Escrivá es que lo que está haciendo Ayuso y lo que ha hecho Juanma Moreno, y también probablemente a lo mejor lo haga alguno de los díscolos de las comunidades autónomas socialistas, es mostrar que se debe hacer lo que ellos se han negado a hacer para continuar recaudando mucho más, que es lo que está haciendo el gobierno, que va a cerrar el año 2022 con recaudación récord de impuestos y, sin embargo, con el déficit estructural más alto de toda la Unión Europea. Y por eso tenemos comunidades como la comunidad madrileña, el milagro económico madrileño, o comunidades como la andaluza, que están subiendo en flecha desde hace unos años, desde que se han quitado la bota de la cabeza del socialcomunismo. Escuchaba también hace unas horas al bueno de Juanma Moreno, pues claro, al hilo de estas declaraciones de Escrivá, decirle a los empresarios, vénganse ustedes a Andalucía todos, claro. Los catalanes también, vénganse a Andalucía, porque primero de aquí no nos vamos a echar, no nos vamos a independizar. Sucesiones y donaciones, aquí no tenemos. Transmisiones
millones. Aquí tampoco tenemos. Y además aquí el empresario no nos parece un tipo perseguible ni algo nefando y diabólico, sino que, bueno, pues todo el que quiera generar riqueza, pues bienvenido sea. Con lo fácil que sería, Daniel, y lo complicado que lo hacen los socialcomunistas. Hay que fastidiarse. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Ulrico? Por una sencilla razón. El socialismo no busca el progreso, busca el control. Y Claro. si ellos mismos en su propio argumentario te están diciendo que los empresarios, que el crecimiento, el empleo se va a donde los impuestos son más atractivos, es tan sencillo como implementar impuestos más atractivos. Porque lo que se ha demostrado, tanto en Andalucía como en Madrid, como en tantas otras comunidades, como en Portugal, que además, por otro lado, fíjate qué curioso, que mientras tanto, este gobierno dice que qué bien lo está haciendo el gobierno socialista de Portugal, que resulta que tiene menos presión fiscal que España y que tampoco tiene esos impuestos que dicen que distorsionan todo. Y que además, a mí, que me venga un gobierno que dice que 22 ministerios, 780 asesores, 14.000 millones en subvenciones fantasmas, los 700 millones de los ERE, todo eso es el chocolate del loro, pero reducir 95 millones el impuesto de patrimonio en Andalucía acaba con la educación y la sanidad, es cuando menos una vergüenza. Está claro. Don Daniel Lacalle, que es un placer y un lujo, como siempre, el hablar contigo, amigo. Cuídate y, bueno, pues que ahora cuando empiece a hacer frío no nos corten la luz. ¿Habrá cortes energéticos, don Daniel? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y por qué? Porque las empresas han estado preparando bien y porque lo han hecho bien. Yo creo que no lo va a haber. Y además creo que se está utilizando la idea de repetir el mensaje de que va a haber cortes, 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 para que cuando no los haya digan, ¿veis cómo no va la cosa tan mal gracias al gobierno? ¿Sabes? Yo creo que hay mecanismos suficientes para evitar los recortes. ¿Cuándo se va a liberalizar, cuándo van a liberalizar ese sector tan intervenido, el sector energético, estos malditos roedores? Nunca, nunca, porque es una máquina de dos cosas, de esconder gasto y de recaudar impuestos. La tarifa eléctrica en Europa, en Alemania, por ejemplo, el 75% de lo que paga un ciudadano por la electricidad no tiene absolutamente nada que ver con el consumo eléctrico. Son subvenciones, cargas, tasas, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de España es alrededor del 70%. La tarifa es una máquina de recaudar impuestos. Fíjate, el gobierno y recaudó aproximadamente unos 11.000 millones de la tarifa en el año 2021, manteniendo todos los impuestos. Reduciendo uno de los impuestos, que es lo que han hecho este año, ¿de acuerdo? Van a recaudar más todavía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como son impuestos encadenados, tienes impuestos en la generación, claro, tienes el impuesto escondido del CO2, tienes en la distribución, en la transmisión. Y luego el IVA, y luego el impuesto eléctrico, y luego tal. Es una máquina en toda Europa, ¿eh? O sea, en Europa, los gobiernos de Europa, perdona que me extienda, van a recaudar este año por venta de derechos de emisión de CO2 22.000 millones de euros más o menos. Eso, España más o menos 2.500 millones. Eso no es fácil de recaudar, digamos, por otros lados, ¿no? Está claro. Don Daniel Lacalle, un placer como siempre. Cuídate y hasta la próxima, amigo. Muy buenas noches.